Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 6:40, gracias por continuar con nosotros. Es hora de conocer toda la información del suroccidente colombiano. Por lo pronto, estos son nuestros titulares. El conductor de este vehículo que era atracado en la vía Cristo Rey provoca grave accidente. Le lanzó la camioneta a los atracadores, matando a uno de ellos. Los delincuentes alcanzaron a dispararle, causándole una herida. El Cerro de Cristo Rey, uno de los más visitados por los turistas, es también uno de los más azotados por la delincuencia. Denuncia en Web Noticias. Hombre que extorsionaba a un pensionado fue capturado cuando recibía el dinero. Empezó el relevo de los policías en La Buitrera. La remoción se hace luego de que uno de ellos matara a un joven habitante del corregimiento. Contraloría acusa de detrimento patrimonial a la exgerente de la industria de licores del Valle. Esperanza Acosta, junto a más funcionarios, es señalada de incurrir en irregularidades que le costaron a la licorera más de 9.000 millones de pesos. Crisis humanitaria en los andenes de la Secretaría de Vivienda de Cali. Más de 25 familias desplazadas por la guerra en Nariño piden ayudas. Buenas noticias para los transportadores. Alcalde de Cali aplaza indefinidamente el retiro de los buses urbanos. EPS acusada de negligencia médica responde en Web Noticias. Dice que le entregó a tiempo los medicamentos a una niña que murió por una grave enfermedad. En deportes, la indignación de estos beisbolistas vallecaucanos. Entrenaron todo el año, pero no tienen plata para participar en torneo nacional. Y los esgrimistas que sí viajan para finalizar temporada en Medellín. En el cierre de nuestra sección de cine, la película infantil que busca un Oscar y la cinta colombiana ganadora en un concurso del Ministerio de Cultura. Web Noticias, periodismo libre. Bien, comenzamos. Un hombre murió y otro resultó herido en un hecho registrado en la vía Cristo Rey en el oeste de Cali. Al parecer, la persona muerta era un delincuente que se movilizaba en una moto y pretendía atacar al conductor de un vehículo. En la Torre Web Noticias se encuentra nuestro periodista Juan Carlos Villani. Juan Carlos, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Buenas tardes. Lo que ocurrió fue que lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito común y corriente se supo luego era un intento de robo. El conductor de un vehículo que se movilizaba por la vía Cristo Rey, como mecanismo de defensa, no tuvo otra salida que lanzar su camioneta contra dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que al parecer intentaban asaltarlo. El hecho se produjo en este sector de la vía Cristo Rey. En esta fotografía se observa la camioneta encima de la moto donde se movilizaban los dos presuntos atracadores. Según versiones de los testigos, el conductor de la camioneta, al notar que lo iban a robar, decidió arrollarlos. Escuché unos disparos, pero ya tarde me asomé, ya está la policía. Dicen que es un atraco. El parrillero de la moto, al notar que su compañero resultó muerto, disparó contra el conductor de la camioneta, quien fue herido y llevado a una clínica del sur de Cali. Los habitantes atemorizados prefieren hablar poco del caso. Que había un señor por allá arriba y que llegaron unos muchachos en una moto y lo robaron o que lo iban a robar. La Policía Metropolitana dijo que a pesar de que se tienen los testimonios de los habitantes, las circunstancias en que se registraron los hechos son materia de investigación. El hombre que resultó herido se recupera en un centro asistencial. La persona que disparó huyó y a esta hora es buscada por las autoridades. Según los habitantes del sector, él y su compañero muerto eran los atracadores que más tenían azotado al sector. Y justamente hechos como el ocurrido en las últimas horas en la vía Cristo Rey dejan en evidencia la delicada situación de inseguridad por la que atraviesan sus habitantes. Ellos reconocen que hay presencia de la policía, pero exigen mayores patrullajes de las autoridades, especialmente en horas de la noche. La vía Cristo Rey es visitada diariamente por centenares de turistas que suben al monumento a observar la belleza del paisaje. Sin embargo, los habitantes del sector aseguran que permanentemente se registran atracos en la zona. Últimamente están pasando cosas pues que anteriormente había mucha inseguridad. Un momento a otro colocaron el CAI en la parte de arriba de Cristo Rey, mejoró mucho, pero últimamente otra vez está la inseguridad. Atraco a mano armada, robo de motos y carros
incluso violaciones, tienen alertados a los habitantes, quienes exigen mayor presencia de la policía, especialmente en las noches. La gente se siente incómoda, ¿no? La gente piensa que eso puede afectar en la parte económica al barrio, la imagen. La gente se siente insegura y tiene miedo. Los más perjudicados con esta oleada de inseguridad son los comerciantes, quienes aseguran que los constantes robos alejan a los turistas del sector. Hay mucha inseguridad en este sector, ahora últimamente ha habido mucha inseguridad, hay muchos robos, entonces... ¿Quiénes están robando? A todos los que suben, a los turistas que suben, aquí en toda parte, aquí por lo menos aquí han estado robando mucho. La policía de Cali se comprometió a redoblar la vigilancia en la zona y, como siempre, invitó a la comunidad a denunciar. La experiencia de ese caso es unirnos todos al plan Cuadrantes. Cada vez que alguien observe algo extraordinario, llame al policía del cuadrante, llame al 123, ubique los teléfonos de la zona. Algunos habitantes temen incluso por sus vidas, pues ya han sido intimidados para que no denuncien a algunos atracadores reconocidos del sector. Y la comunidad espera que con estas denuncias hechas a través de Web Noticias las autoridades recuperen la tranquilidad en uno de los sitios más visitados de la capital vallecaucana. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y en otras noticias, un hombre fue capturado por la policía cuando recibía 300 millones de pesos, producto de una extorsión. La víctima era un pensionado de 65 años de edad. La captura, que quedó registrada en video, se efectuó en el norte de Cali, en el barrio Tejares de Salomia, donde miembros del Gaula de la Policía Metropolitana interceptaron al extorsionista, momentos en que procedía a recibir 300 millones de pesos, dinero que le exigía a la víctima, un hombre de 65 años de edad, jubilado de Colpuertos. El delincuente fue citado en la vivienda de la víctima, donde se le tendió una trampa para ser capturado. El extorsionista llega a la casa del jubilado, recibe el paquete con el dinero, se observa contándola y posteriormente procede a marcharse del lugar. En ese momento es sorprendido por un uniformado del Gaula, quien lo intercepta y lo deja sin opción de reaccionar. Finalmente se le informa de su captura y luego es trasladado hasta una estación de policía. El extorsionista fue identificado como Gavino Manzano Gómez, de 31 años de edad, conocido con el alias de Gavis. El capturado fue trasladado a la cárcel Villahermosa de Cali. Bien, hoy empezó el relevo de los policías acantonados en La Buitrera. La remoción de los agentes se produce 3 días después de que uno de los agentes matara a un hombre habitante de este corregimiento caleño. El propio comandante de la Policía Metropolitana anunció que ya empezó el relevo de los uniformados de la estación y que los primeros en salir fueron los que se vieron involucrados en la riña y posterior muerte del joven Túquerres. Si es del caso, podemos inclusive cambiarlos a todos. Lo importante de esto es que seamos objetivos e imparciales, pero tenemos que rescatar rápidamente la credibilidad con una comunidad que quedó muy golpeada. Aseguran los habitantes de La Buitrera que la muerte de Clisman Eduardo era un hecho que se veía venir. Los atropellos que, según ellos, cometían algunos policías contra la comunidad eran constantes. No quieren que la fuerza pública haga los atropellos, porque aquí sí, por falta de gobernabilidad, se han creado muchos atropellos por parte de ellos. Denunciaron incluso que la estación era un sitio de diversión para los policías del sector. Sí, es como un veraneadero, la verdad es esa. Uno no ve realmente la ejecución por parte de ellos. La familia Túquerres, aún conmovida por el deceso del joven Clisman, aplaudió la petición de la comunidad y el relevo de los policías. Pues pensamos que es lo mejor, sí, es lo mejor que se puede hacer acá. Los habitantes de La Buitrera esperan que los nuevos uniformados que ya están llegando cumplan con su labor de vigilancia y no se dediquen a veranear en la estación, que respeten a la comunidad y se hagan amigos de los que vienen a proteger. La exgerente de la industria de licores del Valle, Esperanza Acosta, fue vinculada a un proceso por el detrimento patrimonial de más de 9.000 millones de pesos. Brian Rebellón se encuentra en la torre de Web Noticias para ampliarnos esta información. Brian, buenas tardes. Son graves las acusaciones. ¿Usted ya habló con la exfuncionaria? Claro, la exgerente de la industria de licores del Valle, Esperanza Acosta, aseguró telefónicamente a Web Noticias que no tiene nada que ver con este fallo que le implica en un presunto detrimento patrimonial en la entidad y responsabilizó a otras administraciones que le sucedieron.
La Contraloría Departamental resolvió mantener el fallo de primera instancia en el que se determina una presunta participación de la exgerente de la industria de licores del Valle, Esperanza Acosta Tenorio, en el detrimento patrimonial de más de 9.000 millones de pesos. La exfuncionaria, al conocer la decisión de la Contraloría, respondió que hizo todo de acuerdo a la ley y responsabilizó a las administraciones que la sucedieron. No entiendo por qué los siguientes gerentes o directores no la han cobrado, o sea, pero la cuenta está soportada con un cheque el cual un cliente no pagó y yo potesté el cheque, eso es todo. ¿Me entiendes? Yo hice todo el procedimiento de ley. Era una cuenta por cobrar, potesté el cheque por no pago y ahí yo no tengo detrimento patrimonial. En el pronunciamiento de la Contraloría se pide además involucrar al proceso a Michel Nieto Bermúdez, quien se desempeñaba como gerente financiero, también a Catalina Rincón Ramírez, gerente comercial y mercadeo, María Hermaine Gil Vallejo, tesorera general, y a Edwin Guarnizo, gerente general y de mercadeo. Jairo Enrique Bulla, abogado defensor de la exgerente de la industria de licores, aseguró que su cliente nada tiene que ver con el detrimento. La doctora Esperanza llegó a formular denuncia penal por estafa en contra de la industria licorera del Valle. Sí, en ese momento por haberse girado los cheques sin fondos. Eso es lo que debe valorar y otras cosas la Contraloría. Entre tanto, el gobernador del Valle, Weimar Delgado, dijo que en su administración no podrán estar funcionarios con problemas legales. Los servidores públicos no pueden tener sombras de dudas en su servicio administrativo. Deben de ser transparentes, tienen que mostrar honestidad y eficiencia. La exgerente implicada en este caso de corrupción es actualmente la directora administrativa del Hospital Departamental. Se espera que aproximadamente en 2 meses se dé un fallo definitivo sobre este caso que vincula a la exgerente de la industria de licores y a otros funcionarios de la entidad. Brian Rebellón desde la Torre de Buen Noticias, gracias. Y esta es una mención comercial. ¿Quieres dejar de pensar en las tarifas a otros operadores? Sonríe, porque con los paquetes promocionales Tigo tienes una tarifa única de 229 pesos a cualquier operador es o fijo en Colombia y Estados Unidos. Por eso en prepago Tigo tu saldo sí que rinde. Sonríe, tienes Tigo. Vamos a una pausa para comerciales. Al regresar venimos con más información, por supuesto, aquí en Web Noticias. 6:52, ya regresamos. Para vestir elegante, Orlando Marmolejo, trajes a la moda para todo tipo de eventos. Cada detalle especialmente pensando en ti. Orlando Marmolejo, elegancia en su máxima expresión. Cali, teléfonos 668-2010, 395-1728, 668-2010 y 395-1728. Atención, lunes a sábado, jornada continua. Orlando Marmolejo, somos los número 1 en variedad y servicio. Te esperamos. Dale fin a tu aburrimiento en la 14 de Valle de Lili. Ven y diviértete en el Bar on Ice, la pista de patinaje en Cali, sobre hielo de verdad. Sobre hielo de verdad. Bar on Ice, Bar on Ice. A partir del 14 de octubre y durante todo diciembre, su tradicional almacén La 14 del Centro extiende su horario de atención los domingos y festivos hasta las 6 de la tarde. Aproveche esta oportunidad de hacer sus compras de Navidad con la tranquilidad que solo La 14 puede brindarle. Pon a rodar tu suerte con Unilever y La 14. Por la compra de un producto de cualquiera de estas marcas de la categoría de cuidado personal, más uno de la categoría de alimentos y uno de la categoría de cuidado del hogar, podrás participar en el sorteo de 2 camionetas Chevrolet Captiva Sport 2.5 litros 2012. Promoción válida del 14 de noviembre al 19 de enero. Aplican condiciones y restricciones.
6:55, gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información, por supuesto, aquí en Web Noticias. Una crisis humanitaria se vive en los andenes de la Secretaría de Vivienda de Cali. Cerca de 25 familias desplazadas por la violencia en diferentes poblaciones de Nariño permanecen en las afueras de esa entidad pidiendo ayudas. Dicen que a pesar de contar con medidas cautelares, nadie les ha prestado atención. Las 25 familias lideradas por igual número de mujeres afrodescendientes permanecen en los andenes de la Secretaría de Vivienda en el norte de Cali. Según ellas, debieron abandonar sus hogares en Nariño por cuenta de los fuertes combates entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley. Decidimos tomarlos aquí, la Secretaría de Vivienda, para ver si de esa manera el Estado lo responde, lo primero con vivienda. Aseguran que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que el gobierno colombiano no ha acatado el fallo. Esas medidas han sido violadas porque salió un fallo con fecha del 1 de diciembre del 2010 y hasta la fecha el gobierno ha sido sordo. La secretaria de Vivienda de Cali anunció que las pretensiones de las familias no son claras y que solo una de ellas ha cumplido con los requisitos para acceder a vivienda. Solamente una de las 27 familias ha hecho el procedimiento porque eso es un procedimiento que tienen que hacer ellos, pero ellos quieren obligar al municipio que lo haga y esos procedimientos no los puede hacer el municipio, sino que tienen que tramitarlos personalmente. Los desplazados permanecerán en el lugar cocinando en la calle por tiempo indefinido o hasta que el gobierno local los atienda. Y hay buenas noticias para los conductores de buses tradicionales. Hoy el alcalde de Cali anunció el aplazamiento de la medida que los retiraba precisamente de circulación. Rodrigo Guerrero reconoció que el mío no tiene la capacidad de movilizar a los usuarios que quedarían sin el servicio. Los 1000 buses urbanos que se pretendían retirar de las calles de Cali en lo que queda del año podrán seguir circulando. Así lo anunció el alcalde Rodrigo Guerrero, quien explicó que la salida de esos vehículos se aplaza una vez más porque el mío no tiene la capacidad para atender la gran demanda de usuarios que dejaría el transporte público tradicional. La experiencia ha mostrado que no podíamos tener el diciembre 31 el plazo que habíamos calculado. No hay los buses suficientes, la flota suficiente para garantizarle a los ciudadanos de Cali el servicio que esperamos tener. De modo que por esa razón tuvimos que aplazarla y si hay que volverla a aplazar, la volvemos a aplazar. El anuncio de aplazar el retiro de los buses colectivos se da en medio de una de las varias protestas que han realizado los transportadores para rechazar la medida que ha dejado desempleados. 14 de ellos permanecen encadenados en la plazoleta del CAM y manifiestan que en el mío no los están contratando a pesar que han llevado sus hojas de vida. El alcalde respondió que se garantizará la vinculación de estas personas. Ellos tenían la información de que no se había dado cumplimiento a la oferta que hicimos inicialmente. Ayer hemos tenido el cuidado de revisar individualmente cuántas personas de los transportadores tradicionales han ingresado como operadores al mío. Mientras tanto, muchos de ellos siguen exigiendo que se deseche esa idea de sacarlos de las vías y que los dejen trabajar. En este momento nosotros estamos sin trabajo y después empezó el tránsito, el señor secretario de tránsito a cerrar las otras empresas, a perseguirnos como que fuéramos unos animales o perros y mandaron a cerrar las otras empresas. Aquí vemos varios motoristas de varias empresas porque pues nos dejaron sin empleo. Yo llevo 2 meses sin trabajar y pues con los mismos compañeros que están trabajando pues le ayudan a uno, pero ellos se cansan y yo necesito es trabajar, que me den trabajo, que lo dejen traer a uno el alcalde y ya, es lo único que pedimos. Para suplir el retiro de esos buses, el mío debía poner en rodamiento 250 buses en lo que resta del año, pero el alcalde aseguró que eso no es posible. Luego del informe publicado por Web Noticias, en el cual el padre de una menor acusó a una EPS de ser la responsable directa en la muerte de su hija, Emsanar, la entidad acusada respondió. La empresa prestadora de salud dijo que nunca se demoró en la entrega de los medicamentos. La niña Valeria Santa Cruz murió el pasado 11 de noviembre luego de luchar contra una enfermedad cardiopulmonar. Su padre, Walter Santa Cruz, denunció en Web Noticias a la EPS Emsanar por la demora en la entrega de los medicamentos. Harold Zúñiga, coordinador regional de atención al usuario de Emsanar, respondió hoy y negó tal aseveración. Emsanar, referente al caso de la niña Valeria, cumplió con todo lo que le solicitaron los médicos.
se autorizaron todos los procedimientos, laboratorios, hospitalizaciones, oxígeno y los medicamentos. El padre de la menor manifestó que la demora en la entrega de medicamentos era constante y que incluso se habían demorado hasta 15 días cuando se trataba de medicinas vitales. El representante de la EPS aseguró que no hubo retrasos. Dentro de las prescripciones de medicamentos hay unos medicamentos sumamente costosos, como es el Bosentan, que es el que refiere el papá. Hubo un problema en la dispensación del Bosentan, pero no por cuestiones administrativas de falta de pago a proveedores, sino porque hubo un cambio en la prescripción por parte del médico tratante. El padre de la menor, Valeria Santa Cruz, quien falleció hace unos días, rechazó esas versiones de la EPS en Sanar y aseguró que interpondrá acciones para que se investigue por qué se demoró en la entrega de medicamentos, lo que según él aceleró la muerte de su hija. La atención en cuanto a medicamentos, la demora de medicamentos siempre la asistió, que no me vengan a decir que fueron cumplidos porque siempre se me demoraron. Don Walter, molesto con la respuesta de la EPS, aseguró que llegará hasta las últimas instancias para que se investigue la presunta negligencia. Ya inicié 3 investigaciones, ya se iniciaron 3 investigaciones, Supersalud, Secretaría Municipal de Salud y Secretaría Departamental de Salud. Y si tengo que acudir, si siguen con tanta farsa, tanta mentira, si tengo que acudir a una demanda judicial, lo haré. Entre tanto, el representante de la EPS le pidió a don Walter que entregue los costosos medicamentos que le sobraron para suministrárselos a otros pacientes. Si tiene Bosentan hasta el 3 de enero y hay que entender que cada frasquito de Bosentan cuesta 10 millones de pesos, será bueno que nos reintegrara porque tenemos otros pacientes en las mismas condiciones. Ahora está en manos de la Superintendencia de Salud definir si hubo responsabilidad de la EPS en Sanar en la muerte de la niña de 14 años. Bien, es hora de cerrar, pero si usted se perdió algún detalle de estas u otras noticias, lo que usted no vio lo puede hacer a través de www.webnoticias.co. Recuerde, www.webnoticias.co, encontrarnos así de sencillo en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Mañana nos vemos en punto de las 6 de la tarde para recibir más información aquí en Web Noticias, por el canal 14, que es televisión para todos. Buenas noches.